Usted imagine que viene a su casa, donde está usted con su familia, y lo recibe un visitante. Un visitante al cual por el cual usted siente muy poca simpatía, y más aún su familia, por cosas que han pasado, por actitudes. Ese visitante, digamos, es persona non grata en la familia. Llega el visitante y le ofrece a usted negociar un contrato que, de llegarse a un acuerdo con el visitante, podría ampliar enormemente su negocio, su comercio, y cambiar realmente el nivel de vida de su familia. Pero esto lo ofrece, esta posibilidad que habrá que negociarla, la ofrece un hombre no querido por su familia ni por usted. Entonces acá me parece que en este ejemplo tan sencillo viene el choque que tantas veces nos ocurre en la vida entre la emoción y la razón. La emoción nos llevaría a decirle fuera, portazo, darse el gusto de decir lo que pensamos de él, desahogarnos frente a él. Y la razón dice, no, pará, vamos a escucharlo, por ahí negociamos, y si llegamos a negociar un acuerdo favorable, nos cambia la vida. ¿Cuál de las dos? Yo tengo la sensación de que tuvimos en estos días en Argentina ese mismo tipo de dilema los argentinos, con el visitante, por supuesto, George W. Bush. Ustedes saben que hace poco la encuestadora Latino Barómetro, que mide opiniones en toda América Latina, sacó su informe del 2005, el país que menos quiere a Estados Unidos, casi diría que más detesta a Estados Unidos en toda América Latina, somos nosotros. Es el país más antinorteamericano de la región. Entonces esa familia realmente no quiere al visitante, no lo quiere, y además no lo quisimos nunca, ni con los conservadores, ni con los radicales, ni hablemos con los peronistas. Siempre hubo un sentimiento en la Argentina de dejarlo al bárbaro del norte que se quede en el norte. Este ha sido el sentimiento de la familia, ¿no? Y bueno, y ahora este visitante viene con el ALCA, que es la idea de un tratado de integración comercial en todo el continente, como proposición para discutir. Ustedes saben que las conversaciones sobre el ALCA están suspendidas. No se negocia, no se habla. Del tema no se habla. Están suspendidas entre el Mercosur, al cual pertenecemos con Brasil, Paraguay y Uruguay, y el resto no se habla del ALCA. Estamos suspendidos. Entonces la proposición del visitante es, volvamos a conversar, a ver, por ahí nos encontramos, por ahí encontramos puntos de acuerdo. Entonces acá hay dos posibilidades para nosotros. Es como una disyuntiva, una encrucijada. Podemos seguir nuestras emociones, que se manifestaron, usted sabe muy bien cómo, cuando Maradona dice, Bush es una basura. Es decir, cualquier cosa, con lo fríamente que lo trató Kirchner, bueno, las manifestaciones, todo este tipo de despliegues, ¿no? Revelan la emoción negativa que nos sugiere este personaje. Y al lado han venido acá presidentes como Fox, el presidente de México. Ustedes imagínense que los mexicanos, lo que pueden sentir por los norteamericanos, le quitaron 1 millón de kilómetros cuadrados del siglo pasado, no las Malvinas, 1 millón de kilómetros cuadrados. Así que en México, pero en el 94 vino la posibilidad de que el visitante acordara con ellos lo que se llama el Tratado del NAFTA, que incluye Canadá, Estados Unidos y México. Dejaron la emoción al lado, pensaron, ¿nos conviene? México, cuando hizo el NAFTA, en el 94, exportaba 30.000 millones de dólares por año, que es lo que exportamos nosotros, más o menos. Ahora exporta 200.000. ¿Saben lo que es 200.000 millones de dólares de exportaciones? Es el Producto Bruto Argentino, entero, en exportaciones.
Si uno dice, si yo pasara a exportar de 30.000 a 200.000, se acaba el desempleo, se acaba la pobreza, se acaba todo. Es decir, el dilema está ahí. ¿Cuál es el nuestro? ¿El latinobarómetro, que no nos gusta? ¿O la posibilidad de negociar un acuerdo que le abriría a Argentina posibilidades, si se llega al acuerdo, si se llega, empezar a hablar? Ahora, si uno se deja guiar por la emoción, sobre todo en política exterior, porque esto no es la emoción de gritar un gol en la cancha, si uno se deja llevar por la emoción, por ejemplo por la emoción antinorteamericana, que evidentemente es muy fuerte en América Latina, el peligro también de alterarse por la emoción es que uno empieza a percibir mal. ¿No es cierto? Por ejemplo, si usted le tiene bronca a una persona, no la ve igual, no le ve las cualidades, le ve más grandes los defectos, más chicas las cualidades, y empieza a perder capacidad de percepción, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la percepción que tiene Chávez del ALCA. Cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. Ahora, este hombre, llevado por su pasión, cree que en Mar del Plata, con la pala enterraron al ALCA. Y el resultado de la reunión es que 29 gobiernos latinoamericanos están negociando o entrando al ALCA, y 5 se quedaron afuera. Es decir, los 4 del Mercosur y Venezuela. Fíjense la percepción. Es como para decir, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. 29 están entrando. Está entrando al ALCA América Central, el Caribe, Colombia, Chile, que ya es un tratado bilateral, por supuesto México. Y del otro lado quedamos los 4 del Mercosur y Venezuela. Fíjense cómo se distorsiona la percepción. El ALCA no está perdiendo, no lo están enterrando, está ganando. Hay mucho más países, más habitantes, más Producto Bruto, del lado de los que ensayan el ALCA, el Gran Tratado de Comercio, que los que se quedan afuera. Y cuando uno piensa los que se quedan afuera, el líder del Mercosur es Brasil, claramente, ¿no? ¿Brasil se va a quedar afuera? ¿Qué hizo Bush después de Mar del Plata? Después de ser tratado fríamente por el gobierno argentino, que por un lado lo trataba fríamente a él y por otro lado alentaba el tren de todos los que venían en la anticumbre. Se fue a Brasilia y hoy estuvo almorzando horas con Lula. Y con Lula llegaron a la conclusión de que van a explorar profundamente los dos países qué puntos tienen en común en relación con el comercio. Yo creo que la gran negociación que hay acá, me parece a mí, es que Estados Unidos termine por abrirle a Brasil sus mercados, y a cambio de eso le dé a Brasil estatus de gran potencia al hacerlo miembro permanente del Consejo de Seguridad. Líder regional en América del Sur. Esto están negociando después de Mar del Plata, así que ¿será que realmente Brasil es tan antinorteamericano? Fíjense que Brasil y los Estados Unidos tienen un código. En la Segunda Guerra Mundial hubo un ejército brasileño peleando en Italia. Ellos saben que cuentan con Brasil cuando las papas quemen. ¿Cómo que cuentan con México? Entonces pueden tener rispideces, pero son aliados. No saben lo mismo de la Argentina. No tuvimos una historia similar nosotros. En las Malvinas estábamos contra la OTAN, estábamos contra todos. No, la Argentina es más incierta. Entonces, ¿por qué nosotros, en un momento en que en el mundo se hacen relaciones por todos lados, Chile está celebrando un tratado comercial con China, México ha celebrado miles, no solamente con Estados Unidos, todos se están conectando con todos, y nosotros estamos en la retranca, que no nos lleguen a tocar, cuidado, cara de malos, no se metan con nosotros. Hoy mi columnista vecino
en La Nación, Joaquín Morales Solá, tuvo una expresión que para mí fue bastante feliz en su columna, ¿no? Dijo que la Argentina y el gobierno argentino padecen de ombliguismo. Es decir, nos estamos mirando el ombligo. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque el gobierno lo que le importa es cómo queda él ante la opinión pública. Si ganó las elecciones, no quiere romper con la izquierda, que venga el tren de la anticumbre. Por un lado recibe a Bush, por otro lado su diputado Bonazo y la gente de él están con Maradona en el tren de la anticumbre. ¿Con quién está al final? Porque todo el juego para el gobierno nuestro es cómo juegan las fuerzas políticas internas. Eso es ombliguismo. No darse cuenta que somos una nación de mediana a pequeña en un vasto mundo donde China, la India, el mercado común europeo, Estados Unidos, el NAFTA, están intercambiando relaciones y creándose conexiones de todo tipo. Y nosotros pendientes de nosotros mismos. Padecemos de ensimismamiento. Nos miramos al ombligo. Frente a todo esto, ¿qué hace el presidente de la Nación? Yo decía en La Nación de hoy, hace lo que yo llamo una demagogia gestual. ¿Qué es demagogia gestual? Por ejemplo, Chávez es demagogo de veras, ese es demagogo en serio. O Maradona, que es nuestro nuevo demagogo, ¿no? Diciéndole basura a Bush, recibiéndolo a Castro, y íntimo con Chávez. Bueno, eso es demagogia. Kirchner hace demagogia gestual, de gestos. Aparentemente está con ellos. Los hizo venir, les puso un tren, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba recibiéndolo a Bush. Y entonces es una actitud ambivalente, ¿no? La retórica es demagógica, populista, chavista. La realidad no es chavista. Critica al Fondo Monetario, le paga religiosamente al Fondo Monetario. Es una intermedia, de alguna manera una neutralidad entre una posibilidad de la izquierda populista en serio y otra posibilidad de los que no tienen vergüenza de decir que les conviene el NAFTA como México o como Chile, y que son los dos países, México y Chile, son los dos países que si se sigue todo como está, van a ser los primeros países desarrollados de América Latina. Las primeras dos Españas de América Latina van a ser México y Chile. Entonces, claro, vuelvo al tema originario, ¿no? Se trata de elegir entre la emoción y la razón. Se trata de darle el portazo, tratar mal y darse el gusto de tratar mal a un visitante que en el fondo no es bien recibido, ni es querido, o se trata de sentarse en la mesa y ver qué intereses comunes podemos tener y cómo podemos llegar a tener acceso al mercado más grande del mundo. La emoción, la razón. El otro día comenté también por la radio esto, por casualidad estaba haciendo zapping y apareció la película Evita, ¿no? Con Madonna y Antonio Banderas y demás. Y la vi de nuevo y la descubrí más profunda de lo que me pareció al principio, porque me pareció un musical así medio tonto. No, porque hay un momento, fíjense, esa película hay un momento en que Evita ya está mal, se está por morir. Y entonces Antonio Banderas, que hace como si fuera la conciencia de Evita, le dice, pero decime una cosa, ¿para qué han sido estos años? Si el pueblo argentino sigue en la pobreza, seguimos siendo un país subdesarrollado, los problemas de fondo no se han resuelto. Entonces ella le contesta, Madonna Evita le contesta, ¿pero vos creías que yo podía pretender cambiar a Argentina? Yo lo único que pude darle a los argentinos fue un momento de magia. Es la emoción. Con Maradona tuvimos un momento de magia, el tren, el festejo, lo tratamos mal, lo hicimos sentir mal, que ni se dio cuenta porque el día que pasó acá. Es decir, nos dimos el gusto de un momento de magia. Pero el proceso de desarrollo no es eso. Es una disciplina de racionalidad, de inversiones, de reglas, de trabajo durante 30 años. Eso es el desarrollo. Entonces, elegir otra vez, darle el portazo al visitante no querido o trabajar
cada día, durante mucho tiempo, en llevar a la Argentina al nivel de desarrollo, donde ya se están encaminando México y Chile. Esta es la opción. Y yo les pido a ustedes que televotemos hoy. La placa del televoto que vamos a presentarle, y la pregunta es esta. ¿La Argentina debería negociar con el ALCA? Fíjese, cuando digo negociar, no digo aceptar cualquier cosa. Negociar, como va a negociar Lula ahora con Bush. Negociar es ver en qué podemos encontrar o no un punto de coincidencia. Entonces la pregunta es, ¿la Argentina debería negociar con el ALCA o debería seguir como ahora sin negociar con el ALCA? Esta es la pregunta. ¿Usted cree que la Argentina debería negociar con el ALCA? Si usted considera que la Argentina debería negociar con el ALCA, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted, en cambio, cree que la Argentina no debería negociar con el ALCA, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, un productor nuestro, Carlos Estrione, que está acá, estuvo en Mar del Plata y cubrió todo lo que pasó en Mar del Plata. Yo le voy a pedir a Carlos que nos haga una pequeña reseña de lo que pasó en Mar del Plata, y también está con nosotros acá Gustavo Franquet, de la conducción de Quebracho, a quien se le imputan todas las locuras que pasaron en Mar del Plata, ¿no? ¿Se les imputan? Se les imputan todas las cosas que ocurrieron en Mar del Plata, se les imputan muchas otras cosas más. Pero me parece que es intencionado, porque en realidad lo que se quiere ocultar es una histórica jornada antiimperialista del pueblo argentino. Bueno, vamos a escuchar el informe de Carlos y después vamos a hablar con Gustavo Franquet. No me enfoque que voy a levantar la lapicera. Bueno, si quiere yo le voy contando, cómo... Adelante. ¿Cómo vio usted? Porque había que ver cómo era la cosa, ¿no? Sí, en serio. Cuando nosotros viajamos el miércoles a la noche hacia la ciudad de Mar del Plata, y ya en el camino uno se daba cuenta que estaba llegando a una ciudad distinta, que estaba cambiada. Ya en la ruta controles policiales, cuando uno llega a la rotonda de Constitución, que es la entrada principal de Mar del Plata, había un operativo de la Gendarmería Nacional. Y encontré Mar del Plata verdaderamente con un operativo de seguridad impresionante. Se gastaron 205 millones para organizar esta cumbre. Gran parte de ese presupuesto fue a la organización de la seguridad, que contó con aproximadamente 11.000 efectivos de las distintas fuerzas, tanto de Policía Bonaerense, Federal, Gendarmería y Prefectura. Hubo también muchos grupos de tareas, de grupos de ejercicios especiales de policía, como explosivos, francotiradores dispuestos en las ventanas de los hoteles del costado del Hermitage, donde se llevaban a cabo las conferencias, que eran el casino del Hotel Provincial. Y llamó muchísimo la atención el gran operativo de seguridad que había. Rodearon 250 manzanas con vallas de seguridad, que fueron las que después trataron de tirar los activistas el día viernes. Dentro de este digamos, zona de exclusión que se hizo de 250 manzanas estaban los hoteles donde se llevaban a cabo las conferencias, donde se alojaban los presidentes de toda América Latina. Y también se encargaban, bueno, estaba separado en tres partes fundamentales. El primer círculo estaba cubierto por la policía bonaerense, que tuvo un papel, por decirlo de alguna manera, importante en los desmanes que se produjeron el viernes. Cuando uno llegaba con su credencial de periodista, la policía bonaerense enseguida le pedía no solo la credencial, sino el documento. Caminabas 2 cuadras hacia el lugar donde se estaba llevando a cabo una conferencia, se encontraba uno con un cerco de Gendarmería Nacional, que nuevamente le pedían a cada uno la acreditación. Y por último, el cerco de la Policía Federal, que se encargaba de proteger por parte de la Argentina a los mandatarios extranjeros y proteger también los lugares donde se llevaban a cabo Carlos, también las se conferencias. dijo que la policía tardó mucho en aparecer cuando empezaron los desmanes. ¿Usted tuvo la sensación de que hubo una especie de zona liberada, digamos? Bueno, los desmanes ocurrieron después de la contracumbre, la tercera cumbre de los pueblos, que, a decir verdad, para ser rigurosos con la verdad, cuando termina el discurso del presidente venezolano Hugo Chávez, la mayoría de esas personas que, según los organizadores, calculan 30.000, a mí me parecieron no más de 20.000 personas,
Desconcentraron civilizadamente, se fueron por donde habían venido, pero un grupo de personas se dirigieron en contra de cómo iba la mayoría de la gente. Fueron hacia las vallas de Colón y Santa Fe, que fue donde finalmente se produjeron los peores desmanes. ¿Qué sucede en ese momento? Un grupo de aproximadamente 50 personas, personas encapuchadas, con palos, con bolsas, que a mí me llamó la atención, con bolsas con bulones, con bolsas con mochilas que rompieron las veredas de Mar del Plata para tener piedras para poder tirarle a la policía, con palos, con bombas molotov. Se acercaron hacia las vallas de Colón y Santa Fe y comenzaron los primeros disturbios. Cuando se acercan estas vallas, la policía del otro lado empieza a lanzar gases. Es allí cuando se retiran por Colón, digamos, en contra del tránsito, y es ahí donde se producen los peores desmanes. Incendiaron el Banco de Galicia, como se vio en la esquina de Colón y Santa Fe, saquearon distintos comercios que estaban sobre la zona y rompieron en el largo de aproximadamente 10 cuadras la mayoría de las vidrieras de los comercios que a usted se le ocurran, no solo de empresas, digamos, multinacionales, ¿sí? Aproximadamente 45 minutos de que comenzaron los desmanes, la policía bonaerense, según pude escuchar, esto no es una versión confirmada, pero pude escuchar, tuvieron la primera orden de reprimir estos primeros actos de violencia, pero después llegó una contraorden de parar, porque lo que querían era, en ese momento, dejar que los ánimos trataran de calmarse solos, pero no fue así, no había manera de calmar a la gente. Un vecino que yo lo pude ver de un local, un hombre de unos 60 años, casi llorando, pidiéndole a la gente que no entrara a su comercio. Un local, una roticería. El local de Habana de la esquina se iban con las cajas de los alfajores. Entonces, cuando uno ve a una persona... También había robo, digamos. Claro, también había robo. Digamos. Bueno, este hombre decía, yo no quise cerrar mi negocio porque dije, los pobres no van a atacar a los pobres. Yo tengo una roticería sobre la avenida Colón. Bueno, entonces lo que la gente de Mar del Plata después se quejaba era que, si ya sabían que iban a haber, que era previsible, pasa en todos lados donde hay cumbres o eventos tan importantes como la Cumbre de las Américas, ya sabían que iban a haber desmanes. La gente de Mar del Plata decía, ¿por qué no se llevó a una mínima expresión estos actos de violencia? Allí pareciera ser que hay una interna porque el intendente Katz estaba muy enojado con León Arlanián, ha llegado a cruzárselo y decirle palabras que yo no puedo repetir en este momento, porque, según tengo entendido, en el momento que se estaban produciendo los desmanes, León Arlanián dijo, esto en 10 minutos está terminado, en 10 minutos está todo controlado. ¿Es un error de cálculo, le parece a usted? No, bueno, ahí entra lo que yo le acabo de decir, una quizás interna que podría haber entre el intendente de Mar del Plata y León Arlanián. Porque Arlanián dijo que en 10 minutos estaba terminado y hacía 45 minutos que ardía el Banco de Galicia y no se podían acercar ni los bomberos. Entonces después finalmente la policía bonaerense, sin actuar, finalmente después termina actuando un grupo de tareas especiales de la Policía Federal, que son antimotines, antidesmanes. La Policía Federal es la que finalmente termina llevando, digamos, ahora desorganizando a los vecinos de Mar del Plata. ¿Cómo lo vivían todo esto? Los vecinos de Mar del Plata no lo podían creer. Si bien sabían, ya con toda la cumbre se produjo una cosa. Los vecinos de Mar del Plata lo vivieron con mucha indiferencia. ¿Por qué? Porque si bien todas las obras revitalizaron a la ciudad de Mar del Plata, si bien mostró la cumbre a Mar del Plata hacia los ojos del mundo, los días durante los que transcurrió la cumbre, hubo 2 días que no hubo clases, no hubo transporte público. El día viernes un colectivo de la línea 551 de Mar del Plata se subieron al colectivo alrededor de 20 personas que no quisieron pagar boleto. Ese mismo día la línea 551 dejó de funcionar, no había bancos, y no solo en la zona de esta que le llamamos de exclusión. Por la avenida Colón el 80% de los locales estaban cerrados. La peatonal San Martín el 80% de los locales estaban cerrados. Sobre Rivadavia estaban cerrados. Entonces la gente de Mar del Plata vivió con un poco de indiferencia, si bien eran conscientes que estaba mostrando Mar del Plata al mundo, pero durante la cumbre lo vivieron con bastante indiferencia. Ni que hablar los vecinos que sufrieron pérdidas, que si bien, a decir verdad, el mismo día sábado la mayoría de las vidrieras estaban nuevamente arregladas. Eso es lo que me parecería como que estaba todo previsto, que iban a romper las vidrieras, y sí, porque no es tan fácil. Una vidriera hay que medirla, ¿cómo sabían cuáles vidrieras iban a reponer? Y había una partida del presupuesto nacional que estaba destinada a reponer las pérdidas que podían haber sufrido los vecinos. Porque estaba previsto que hubiera manifestaciones, estaba previsto que hubieran hechos de violencia, pero lo que dejó un sabor amargo a la organización, que a nivel
periodístico, a nivel el trato con la prensa, el trato con los mismos delegados de otros medios, de otros países, se sintieron muy cómodos, fuimos atendidos muy bien por todo lo que es la organización. Dejó un sabor muy amargo porque estos actos de violencia se podrían haber llevado a una mínima expresión. Franquet, Gustavo Franquet, esta chica, ¿tu nombre cuál es? Lucía. Lucía Corsiglia. Lucía. Corsiglia. ¿Está ronca? Estoy ronca. Bueno, de gritar tanto. No, ayer me frío. Bueno, Lucía Corsiglia. Bueno, usted vio esta descripción de un periodista, lo que vio. ¿Ustedes cómo vieron eso mismo, cómo lo vieron? Bueno, en realidad me parece que eso que él describe hay que enmarcarlo en lo que usted antes habló, digamos, ¿no? Lo que usted planteaba. A mí me parece que lo que se vio en Mar del Plata, como decía antes, es una parte, una pequeña parte, me parece a mí, de lo que fue una jornada, insisto, histórica antiimperialista del pueblo argentino. Sería bueno, nosotros nos asumimos como una parte de eso, de la cual estamos, por supuesto, satisfechos, pero nos damos cuenta, somos absolutamente conscientes de que estamos acá representando, digamos, algo que nosotros no representamos, que es el conjunto de esa presión antiimperialista. Nosotros ese día, mis hijos no fueron a la escuela, había paro, docentes, en repudio a la llegada de Bush. Ese día, yo he escuchado incluso periodistas diciendo lo notorio que en algunos casos llegó a ser el paro de actividades, las movilizaciones y los actos antiimperialistas se extendieron a lo largo de todo el país. ¿Ustedes suscriben esa violencia? Nosotros sí, ¿cómo suscribir en qué sentido? ¿En sentido policial o en sentido... ¿Les parece bien esa conducta que hemos visto recién en los tapes, por la cual una serie de militantes destruyó locales y todo eso? Según tengo entendido, la mesa de conducción de ustedes hoy se declaró a favor de estos hechos, ¿es correcto? Nosotros nos declaramos a favor y estamos de acuerdo en la manifestación antiimperialista, en que hay... Incluso... ¿Están bien rotas esas vidrieras? ¿Cuáles vidrieras? Las que acabamos de ver que estaban rompidas, esos incendios están bien. Se rompieron muchas vidrieras. Nosotros en ese mismo comunicado, si usted lo vio, habrá visto que nosotros lamentamos y deploramos los daños que se han causado a como decían, almaceneros y a roticeros y todo eso. No lamentamos ni deploramos los daños causados a empresas imperialistas. O sea que ustedes están en contra de la democracia. ¿Qué tiene que ver eso? No, pero va de suyo, porque digamos nosotros ustedes... estamos a favor de la democracia. Pero no se nota. ¿Saben lo que son ustedes? Es un grupo de tarea fascista. Eso se llama. Puesto en blanco sobre negro sobre blanco, es un grupo de tarea fascista. Punto. Paradójico, porque justamente la visita de Bush representa al mayor Eso es verso. Ustedes se comportan como un grupo. Les gustaría hasta tener Falcon. Les faltan los Falcon. ¿No quieren incendiar iglesias y algún compañero tenga Falcon porque es un auto relativamente manera... Sí, no se hagan los ingenuos. De cualquier manera... Asuman los hechos. Es una retórica libertaria. En realidad se comportan como un grupo de tarea fascista. De cualquier manera, nosotros nos interesa el debate que planteaba el doctor Nondona y no nos interesan los debates vigilantes de quién hizo, quién rompió, quién no rompió. En todo caso, no tenemos no te importa haber roto. No tenemos ningún tipo de... No estamos absolutamente tranquilos de lo que hacemos y no tenemos ningún tipo de problema. La sociedad no está tranquila con fascismo de ustedes. No, la sociedad no está tranquila en que venga este fascista a Argentina. Argentina, eso es lo que nos puede intranquilizar a la sociedad argentina. Eso es lo que intranquilizó a la sociedad argentina. Y ustedes lo saben perfectamente porque las encuestas que se hicieron lo dejaban claro. Gustavo, lo que decía Mariano Rondón más temprano, obviaba... Déjame interrumpirte un segundo en esto. Los vecinos de Mar del Plata no salían a la calle no por la visita de Bush. No salían a la calle porque tenían miedo a lo que después... No salían a la calle porque estaba todo vallado, porque que Bush viniera de Argentina significó militarizar Mar del Plata como significó militarizar Buenos Aires hace menos de 2 meses. Pero la gente de Mar del Plata no salió a la calle y se fue de Mar del Plata. La visita de Bush. Un poco por el temor que se había dicho de un posible atentado, pero también... Lo viví yo en la calle, lo viví yo con los taxistas, lo viví yo con los vecinos. Y el paro también se hizo por posible... ¿Vos viste Mar del Plata tapiada? Yo no vi Mar del Plata porque particularmente no estuve. ¿Viste las cortinas con cerradas, no solo cerradas, sino tapiadas con maderas? Lógico. Pero eso no era por el miedo a Bush.
Eso es miedo, por miedo a lo que provoca Bush. Por miedo a lo que provoca Bush. Está bien. No lo que provoca Bush. Que es vallados. ¿Cómo Son 12.000 efectivos custodianos. ¿Cómo va a estar asustado cuando hay cuántos miles de personas de efectivos de todas fuerzas vos describiste? 11.000. ¿Y te parece que uno puede estar tranquilo? Para moverte, entrar y salir, tenés que andar mostrando credenciales. Son los mismos argumentos de la represión militar, del proceso. Son los mismos argumentos. Ahora, le echan la culpa al otro. Pero por supuesto, ustedes son fascistas. Díganlo y listo. Son antidemocráticos, son fascistas. Asúmanse así todos los conocemos en verdad. Yo, de ninguna manera, absolutamente, digamos. Yo me considero... Creo que coinciden ustedes que la marcha de la Cumbre de los Pueblos fue pacífica. Digamos, la gente que fue, los 30.000 o 40.000 personas que fueron al estadio, lo hicieron con una paz, con un clima adverso y fueron. Ahora hubo otros que no, que fueron los autores de esto. ¿De qué lado creen ustedes es la manifestación? De los dos. O sea, destrozos. Nosotros creemos que el antiimperialismo en Argentina fue expresado de muchísimas maneras. Nadie lo vota, a nadie le interesa esa categoría antiimperialismo que viene de 30 años atrás y hoy no quiere decir nada más que el pretexto para la barbarie. El imperialismo es una ficción mental, es un gas de la mente. Tan ficción como la invasión en Irak, tan ficción. No, pará, no mezcles todo, porque por la invasión en Irak entonces hay que romper comercios en Mar del Plata. El imperialismo no existe. Existen los imperios a lo largo de la historia. Digamos, yo no me interesa lo que dice usted. No, porque no te interesa porque no podés responderme. No, ni voy a responder. Bueno, porque cuando se quedan sin algo que decir, descalifican a la persona con la que hablan. Vos sos el que nos está agrediendo. No, yo te estoy diciendo son fascistas. ¿Cómo no los voy a descalificar? Pero quiero que me respondan y ustedes no me responden. Ahora, No soy fascista, esa es tu respuesta. No soy fascista. Hay un tema acá yo creo que que... soy vigilante, por ejemplo, pero eso no... ¿La factura? ¿Una factura vigilante? Yo soy una media luna. Vos te comés el vigilante, te comés un montón de cosas, pero aparte de eso... ¿Qué me estás diciendo, puto? ¿Está mal ser puto ahora? No, por favor, al contrario. No, pero parece que también van a salir a matar putos, a quemar sinagogas, ¿qué más? Por favor. De ninguna manera. Bueno, no, lo que yo quería, me parece la pregunta también de Novares iba a eso, porque hubo como un abanico de manifestaciones, ¿no? Inclusive se dejó trascender en la crónica que el propio gobierno argentino, ¿no es cierto?, estuvo muy seco con Bush, fue un momento desagradable, quería preguntarle eso, digamos, no fue un anfitrión cariñoso, digamos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, esto va desde la reticencia de Kirchner a la rotura de las vidrieras. ¿Ustedes creen que todo es lo mismo o son diferentes tácticas? Creemos, digamos, hacemos un análisis totalmente diferente del que usted hizo temprano. Nosotros creemos, en primer lugar, no creemos que la razón, como usted decía antes temprano, sea sinónimo de interés. Creemos que hay distintos tipos de racionalidad y que la racionalidad del cálculo interesado es una racionalidad como cualquier otra, en todo caso, en el mejor de los casos. Creemos que lo que nosotros, para mí, es como si usted en Polonia, antes de la invasión, usted dijera, bueno, sí, en realidad estamos viendo lo bien que va la industria alemana, Hitler ha sacado adelante un país devastado por la Primera Guerra Mundial y ese modelo realmente creemos que nos va a beneficiar. Hubo en Polonia, hubo en Francia, hubo montones de lugares, tipos que dijeron, esa gente va a venir a traer, desde el punto de vista del interés, nos va a convenir. En Puerto Rico hay gente que dice que está muy bien y que es muy bueno para ellos ser un Estado libre asociado a Estados Unidos, y hay gente que dice que quieren ser independientes. Es otro tipo de racionalidad. Tienen valores diferentes. No es la emoción, como usted planteaba temprano, sino son distintos tipos de racionalidad. Nosotros somos antiimperialistas y creemos que Bush es el Hitler notablemente de esta época. Bush fue el tipo que dijo, hay armas químicas, de destrucción masiva en Irak, y ahora es mentira, y lo invadió igual, y lo destruyó igual, es un absoluto nazi de esta época. Nosotros creemos que no es un visitante que viene a traernos un negocio, es Hitler. Gustavo, para entendernos, en la posición de ustedes, ¿Kirchner es antiimperialista? No. Kirchner, yo le voy a decir, en los términos mismos que estamos hablando, de Irak, ¿no? El hecho, Bush decidió inventar un golpe de Estado, toda una truchada que no se la cree nadie en Haití. ¿No es cierto? Pero, claro, cada hombre que tiene que poner Bush para invadir Haití es un hombre menos que tiene para mandar a Irak. Entonces, ¿qué hizo? Juntó voluntades en América Latina de presidentes que estuvieran dispuestos por cálculo económico, probablemente, a mandar. Entonces, Kirchner mandó tropas para apoyar a Bush en Haití. Cada hombre que Estados Unidos no tiene que poner en Haití es un hombre más que va
a matar. ¿No le creen a Kirchner que se opone al ALCA? No le creemos. O sea, creemos que en todo caso Kirchner representa algunos sectores de intereses en Argentina, tal vez en algunos sectores de América Latina, que intentan negociar los términos de la dependencia y el saqueo de nuestro pueblo, en beneficio seguramente no de sus países, sino de determinados sectores de interés. De hecho, la discusión central era en torno a los subsidios agrícolas, lo cual no nos plantea otra estrategia que seguir siendo un país productor de productos primarios, por lo tanto la misma estrategia. Y una cuestión más con respecto a lo que planteaban más temprano. Los 29 países, el ALCA y todo eso. Estados Unidos previsiblemente debería haber conocido que había países, tal vez no menores en número, pero importantes, en el marco de América Latina, como Brasil, como Argentina, como, bueno, en hablar de Venezuela, que seguramente Bush lo conoce muy bien, y otros, Uruguay, bueno, el Mercosur, digamos, y otros países, que estaban en contra de que se impusiera en el temario de la cumbre el tema del ALCA. Sin embargo, para caracterizar cómo piensa Estados Unidos, esta discusión que usted plantea, que usted le pregunta a los televidentes, esa le quiso imponer de prepo a Estados Unidos, con sus amigos, con sus aliados, la quiso imponer de prepo, y sabía que iba a pasar esto, sabía que había países que no estaban, y sin embargo, en vez de venir a hablar de otra cosa, vino a demostrar que Estados Unidos no tiene por qué consensuar con ningún gil de América Latina, así sea Kirchner, que le manda gente a Haití, así sea, con ninguno, ni con los amigos, ni con los más o menos. Y dijo, hay que discutir esto. Y entonces se encontró con una realidad que no la podía no conocer, sin embargo, no le importa. Esa es cómo se maneja el imperialismo, y eso es lo que después genera todas estas cosas. Para volver a los incidentes, hubo un fotógrafo de La Nación, que sacó, vamos a mostrar la foto, ¿no? Hizo una foto de la gente que venía a hacer destrozos, ¿no? Y después salió lastimado, ¿no? Salió lastimado, y estamos en contacto con él. Se llama Hernán Centeno. Hernán Centeno, ¿usted me escucha? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, sí, lo escucho. Bueno, cuéntenos lo que le pasó, Hernán. Bueno, yo estaba cubriendo la marcha, como es habitual. Hacemos desde que salieron del Congreso, todo eso. Al término de la marcha es cuando casi siempre se arman los incidentes, se hacen los líos, los destrozos. Yo sigo el grupo Quebracho, cuando se retira o al menos los que llevaban la pancarta de Quebracho, o sea, supongo que son todos así. Y como se dice, cuando al llegar a Perú, en Avenida de Mayo, se desvía un grupo para ¿cómo se dice?, para el Burger King, que está en Perú y Rivadavia. Yo trato de adelantarme, pues obviamente salían corriendo, había gente que estaba paseando, se asusta, se corren para el costado, van sacando de las mochilas piedras, y con los palos y las piedras empiezan a romper. Sigo sacando fotos. Sigo por Avenida de Mayo. En Avenida de Mayo ya estaban atacando el McDonald's, pero el McDonald's está cerrado, está con policías. Sigo con el grupo que sigue desbandándose, porque seguía rompiendo todo a su paso. Rompe también, paso por nos metimos en, ¿cómo se llama esta calle? Tacuarí. Rompen también, no sé si era una roticería, un almacén, no sé qué era, ahí los vidrios. Doblan por Hipólito Yrigoyen, ahí veo una bandera, ya ahí estaba todo bastante tranquilizándose, se estaban yendo, y ya ahí ya también estaba casi sin aire. Empiezo a sacar fotos de la bandera en el piso, una foto, no sé, que en el momento me pareció, viéndola después, realmente no servía para nada, y una persona mayor, de entre 50 y 60 años, me toma el brazo y me dice, ¿vos que estás sacando fotos la cara de la gente? Y digo que no, que estoy haciendo mi trabajo. Y al instante ya la gente estaba yendo, vuelve, otro me agarra del brazo y me manotea el lente de la cámara, empezamos a tironear la cámara, logró zafar y empezó a correr. Venía otro grupo rezado con también de los que llevan palos y la cara tapada, y bueno, y quedó en el medio. Y alcanzo a tirar la última foto de los que se me vienen
encima, los que estaban, los del grupo primero que me había interceptado, y me golpean desde atrás en la cabeza con un palo, me siguen golpeando y bueno, me bajan a palazos y me siguen pegando en el piso. Yo me hago un bollo para taparme, tratando de cubrir la cabeza y el equipo y bueno, después se van. Viene una, ¿cómo se dice? Una señora, una cartonera, una señora grande, me ayuda a levantarme y bueno, vuelvo para atrás por Tacuarí, uno de los negocios que donde la gente me auxilia, me ayuda a lavarme y bueno, llaman a una ambulancia. ¿Y ahora está bien, Hernán, ya? Sí, estoy más tranquilo porque dentro de todo la saqué barata. Tengo nada más algunos puntos en la cabeza, una toma grande atrás que tengo que volver a revisarme con un neurólogo y bueno, las marcas de los palos en la espalda y esas cosas. O sea, dolorido, pero dentro de todo la saqué barata, digamos, porque pudo haber sido peor. O sea, por lo menos no tengo nada grave en el cerebro. Hernán Centeno, bueno, espero que se mejore del todo y le agradezco mucho su testimonio, Hernán. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Fíjese, es un fotógrafo que cumple su tarea, viene un encapuchado, le pega un palo, le pega otro, y me pareció más simbólico encima, lo levanta un cartonero. Entonces, ¿quién es, digamos, en ese episodio, quién asume responsabilidades? ¿O el fotógrafo es un miembro del imperialismo, o el cartonero que lo salvó? ¿Cómo es? ¿Cómo se interpreta? No, a mí me parece que hay dos cosas acá. Desde hace aproximadamente un mes, cada cosa que pasa en la Argentina, alguien estornuda fuerte y la responsabilidad la tiene Quebracho. Y a mí me parece que eso tiene que ver, primero, con la intencionalidad de demonizar a una identidad política o a una organización política para buscar a quien echarle las culpas de lo que pasa en la Argentina y con la intención de no ver que acá hay un gran descontento político y social. Las manifestaciones antiimperialistas, hoy empezamos a tratar de hablar de esto, tuvieron un arco de expresiones de diverso tipo, por lo menos en la última semana, en el seno de distintas organizaciones populares. Déjame meter un paréntesis. ¿Condenan lo que le pasó a Centeno? Por supuesto. Condenamos lo que le pasó al fotógrafo bajo ningún punto de vista. Fueron compañeros nuestros lo que le hicieron al fotógrafo. De hecho, mantenemos una relación generalmente cordial con los medios de prensa, tratamos de hacerlo y cualquiera de los noteros lo puede decir. Como condenamos lo que pasó con los negocios menores de Mar del Plata. Es así lo que dice ella, por el simple hecho de que si nosotros como Quebracho, cada vez que nos sacan una foto, le pegáramos al fotógrafo, habría un tendal de cabeza rota del fotógrafo. Entonces, obviamente nuestros compañeros saben que cuando salimos a la calle, cuando salimos a hacer nuestras manifestaciones, etcétera, etcétera, los fotógrafos y los camaradas son parte de cosas. Y hemos hablado, es más, alguna vez, por un conflicto que no tuvo que ver exactamente con Quebracho, sino con una organización piquetera amiga, hablamos incluso con el presidente, creo que McAllister, de la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina, le hemos dado explicaciones, permanentemente nuestros militantes saben eso, o sea que está descartado absolutamente que sean compañeros. Ustedes condenan la violencia a los negocios chicos, pero no a los negocios de Estados Unidos. Nosotros entendemos que es totalmente lógico. Pero ¿qué hay que hacer? Una persona tiene vos decís eso, vos te decís para que el juez lo escuche. Perdón. Yo lo digo, yo no condeno que militantes populares argentinos rompan propiedades del imperialismo. No es para que el juez lo escuche. A mí me parece abominable. No, pero que entonces no entiendo. Por eso te decía que no me parece democrática la posición. Porque si sos democrática tenés que convencer al electorado para que se vote y entonces tomar las medidas, no salir con palos a romper el McDonald's. Eso me parece poco democrático. Si querés que discutamos la democracia, podemos discutir la democracia. Yo creo que ustedes tendrían que aceptar que no son democráticos. Por empezar, creo que la democracia es, como muchas otras cosas, existen muchos tipos de democracia. Yo, con nosotros, con esta democracia, con este tipo de democracia, tenemos fuertes reparos, no queremos que sea la democracia, pero de ninguna manera, queremos que sea una democracia justamente de tipo colonial. De hecho, si la democracia hubiera existido, no tendría que haber venido Bush, que fue la mayoritaria. Pero si Bush es un presidente que ganó las elecciones también. ¿Hay democracia? Es el presidente que está tiranizando el resto del mundo. Preguntale a los soldados de Catrina. Decir que Bush es Hitler es generar una confusión absoluta. Pero no quiero... Me interesa mucho, yo lo viví estando en Mar del Plata. Me interesa muchísimo porque vi la cara de la gente. Perdón que hiciste con el tema de la roticería. Yo estoy
¿Ustedes están de acuerdo, reivindican, como sale en el comunicado que salió ayer en la página de ustedes, reivindican el que tira una bomba molotov adentro de un McDonald's? ¿Sí? Si esa misma persona tira una bomba molotov adentro de una roticería, ¿qué hay que hacer con esa persona? Nosotros no dice eso el comunicado textualmente, si querés Lo lo tengo puedes acá. leer. Lo que el comunicado dice es que nosotros entendemos como lógica la respuesta del seno del pueblo que se ha expresado mayoritariamente con una expresión antipopular, la respuesta a la agresión violenta que significa la visita del genocida Bush a la Argentina. De acuerdo. ¿Qué hay que hacer con el que rompe, con el que prende fuego un banco y qué hay que hacer con el que rompe una roticería? Lamentable, deploramos y nos solidarizamos con los comerciantes que fueron agredidos. Entendemos que eso no debería haber ocurrido. Bueno, pero te pido que me conteste la pregunta que yo te hago. De hecho, a la persona que le vaciaron el locutorio. ¿Qué hay que hacer con la persona que se llevaba los teléfonos del locutorio? Vamos a aclarar Te pido que me respondas eso. Te voy a contestar directamente eso. Nosotros creemos que no tendría que haberse aceptado que Bush viniera a Argentina. ¿Por qué? Nosotros, los mismos comerciantes, la policía, el intendente y muchos de Mar del Plata, dicen, por ejemplo, que conocen a los que saquearon y dicen incluso que los que saquearon, contrariamente un poco a lo que vos decías antes, vos decías 50, empezaste diciendo 50 militantes, activistas y después fuiste incluyendo una secuencia y incluías los saqueos. Bueno, los mismos comerciantes dicen que los que saqueaban no eran esos mismos, sino que fue gente, seguramente de Mar del Plata, o de eso que... Sí. Ahora, nosotros, vos me vas a decir, repudio, ¿qué hay que hacer con el que saquea? Lo que nosotros decimos, ha habido el otro día, por ejemplo, la Pueblada de Aedo, donde también hubo saqueos, etc. Nosotros lo que queremos es que hay situaciones en un país destruido por el saqueo imperialista, en un país disgregado, en un país que socialmente está absolutamente destruido, como es el nuestro, y no por casualidad, ni por, como dicen algunos, por culpa de los argentinos, sino por culpa de un sistema como es este, que genera este tipo de situaciones, genera un montón de situaciones, entre las cuales gente que tira una molotov a un banco norteamericano, gente que tira, como decís vos, que no ocurrió, pero digo, una molotov en una roticería, gente que saquea. Y nosotros creemos que sinceramente, después venir con el Código Penal y querer solucionar el problema, diciendo, a ver, vos rompiste esto, vos que yo... Tampoco no estamos de acuerdo. Pero lo liberaron a todos. Creemos que el problema es político y de fondo y que lo que hay que hacer es evitar que se produzcan este tipo de situaciones, como se produjo la de Aedo, ese tipo de poblada, que ir a las causas de esa situación y que las conocemos muy bien, como la causa de esto es la provocación que Kirchner avaló del imperialismo de traer a Hitler a Argentina y que después venir con el Código Penal, a lo mejor algunos lo deja tranquilos, contentos, se ponen a mí tranquilos, pero que en realidad no soluciona absolutamente nada. Y es reducir la situación política y social de Argentina al Código Penal. El Código Penal, ¿ustedes creen que después de los desmanes y reivindicándolo ahora, una parte de los desmanes, la gente los va a apoyar más? No, pero no es el problema. Nosotros creemos que somos una organización, parte de las organizaciones populares que hay en la Argentina. Quebracho no es ni la única, ni la mayor, ni la menor de las organizaciones que formó parte del espectro de organizaciones que se manifestaron en una última pregunta porque se nos va. El Código Penal sirve para resolver estas cuestiones. Sí, pongámosle que encuentre al culpable de la roticería o al culpable del banco. No, yo creo que la ley... Yo creo que no, el Código Penal no le va a resolver la situación, pero la ley tiene que aplicarse. Porque entonces con ese criterio no aplicamos la ley a nadie. Mariano, la ley es como las hamburguesas, ¿no? Las hamburguesas que vende McDonald's. Uno las puede más o menos comer hasta que va y mira la cocina. Y desgraciadamente acá la cocina de las leyes de este país está puesta sobre la mesa. ¿Usted cree que las leyes son ilegales? Ese es lo que me parece. No, ilegales no. Ilegítimas en muchos casos. Yo le voy a hacer una pregunta final porque ya tenemos bastante tiempo. Chávez aparentemente es el gran... claro, es el gran representante de la lucha antiimperialista. Ahora, cuando uno mira Chávez, Chávez en realidad no necesita repudiar el ALCA, porque él tiene su ALCA, él le vende todo su petróleo a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ven ustedes le vende petróleo a Hitler? Que habla contra Hitler, la economía venezolana está mucho más imbricada con la americana que la nuestra, pero mucho más. Entonces, ¿cómo es? Nosotros respetamos, ¿cómo es la cosa? Es decir, respetamos y por supuesto acompañamos muchas de las cosas que Chávez hace y nos sentimos bolivarianos, por ejemplo. Ahora, Chávez es un jefe de un Estado que es Venezuela, nosotros somos argentinos. O sea que usted
no me pregunte a mí por lo que hace, deja de hacer Chávez. No, pero sin embargo, todo pero de Bush habla, ¿eh? De Chávez no, pero de Bush. El problema es que quiere que yo le diga lo que hace Bush con respecto a Chávez también. lo que hace Chávez con respecto a Argentina. Chávez, con respecto a Argentina, viene en todo caso, y después será discutible, llame a los trabajadores astilleros Río Santiago y pregúntele, en todo caso, los capitales venezolanos que están tratando, están ahí en Venezuela, perdón, en el astillero Río Santiago, dando trabajo. Bueno, yo creo que hemos tenido una eso. buena discusión, hemos estado horas para la televisión, que yo cuánto tiempo, y bueno, y seguiremos disintiendo amablemente, ¿no? Que podemos siempre disentir amablemente. Muy bien. Después de los auspicios, vamos a ver un poco otro punto de vista, el de Mauricio Macri, sobre todo esto. Y antes de ir a los auspicios, les recuerdo el televoto que hemos emprendido esta noche. ¿Usted cree que la Argentina debería negociar con el ALCA? Si usted considera que la Argentina debería negociar con el ALCA, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted en cambio cree que la Argentina no debería negociar con el ALCA, llame sin costo adicional al 4110-4182. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Con los pies botan para allá, ¿no? Bueno, estamos ya al aire, qué rapidez. Está Mauricio Macri acá. Mauricio, yo decía, uno puede, situaciones como esta que hemos vivido en Mar del Plata, uno puede trabajar por la tribuna, ¿cierto? Y decir, bueno, si todo el mundo los detesta a estos tipos, a estos yanquis, pongámonos contra los yanquis. O uno puede decir, bueno, ¿qué le conviene más a la Argentina? ¿Cuál es la posición que deberíamos tener, por lo menos que deberían tener los dirigentes políticos a cargo de la Argentina ante una situación como la que se planteó en la cumbre y la anticumbre de Mar del Plata? Primero, una posición coherente, ¿no, Mariano? Porque me parece que, ante todo, una cumbre es una oportunidad. Una oportunidad para, primero, promocionar nuestro país. Porque hay mucha atención sobre nuestro país, mucho medio de comunicación que proyecta imágenes de la Argentina hacia el mundo. Entonces es una oportunidad para decir, bueno, acá hay un país que quiere salir adelante, que muestra su lado positivo, desde el turismo de una ciudad lindísima y maravillosa como Mar del Plata, a una actitud general de apertura al mundo. Y las imágenes que viajan son las de este papelón, de esta violencia descontrolada, esta falta de acción por parte de nuestra fuerza de seguridad en tiempo y en forma, que además de las imágenes está la parte humana, porque deja un montón de argentinos indefensos frente a tanta violencia. Porque ¿qué culpa tienen esos comerciantes? ¿Qué culpa tienen los marplatenses o los comerciantes de Avenida de Mayo, los transeúntes de Avenida de Mayo de ese día, ¿no? Esta locura de que pasan estas cosas y nunca hay remedio, y solamente encontramos comentaristas de lo que sucedió, ¿no? Cuando son responsables de llevar el tema adelante. O sea, ¿hasta cuándo va Fernández a explicar cada vez que pasa algo en la estación de Aedo, en Mar del Plata, en Buenos Aires, y nunca va a haber actuado antes evitando que este tema suceda, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir escuchando la explicación de lo inexplicable sistemáticamente? Entonces yo digo, ahí se perdió una oportunidad. Es una lástima porque las relaciones, tensión o mala relación con México, Chile, Uruguay, Brasil, tensión con Estados Unidos. Entonces, y la realidad, ¿cuál es? Que uno no puede negarse a que el comercio es una salida sin duda a largo plazo para resolver el tema de pobreza y exclusión. Que nosotros somos el 0,5 del comercio mundial. Entonces no necesitamos comerciar con todo el resto del mundo. Ni siquiera el Mercosur nos alcanza para vender lo suficiente para que todo el mundo tenga trabajo. Entonces tenemos que tener una posición, una estrategia de cómo nos vamos a vincular con el ALCA, con el NAFTA, con China, con Europa, con la India. O sea, lamento de vuelta, pero para que duela, digo yo, Chile lo tiene. Chile ya tiene convenio con India, ya tiene convenio con el NAFTA, ya tiene convenio con Europa y va rumbo a un tratado de libre comercio con China. Eso significa abrir y abrir posibilidades de exportación, de recibir inversiones para que los chilenos tengan trabajo. Entonces, mientras todos discutimos y mandamos una parte del gobierno a la anticumbre y el gobierno organiza la cumbre, ellos avanzan en generar convenio a largo plazo, y que no los va a cambiar ni que gane la BIN. ¿Concretamente usted cree que hay que adherir al ALCA? Yo lo que creo que primero la OMC tiene que resolver los problemas del subsidio. Porque obviamente nosotros no podemos ir
dejando afuera la parte más, digamos, prometedora o con evolución que tiene la Argentina. O sea, para poner en discusión sectores en los cuales tienen problemas de competitividad seguramente. Entonces creo que tenemos que ir al ALCA cuando esté el ALCA lista para darle más trabajo a los argentinos. Pero eso no significa que no tengamos claro que tenemos que tener una buena relación, tenemos que atender problemas como los que plantea México con la inmigración, invitar a México al Mercosur. México es la economía más importante de Latinoamérica. O sea, cosas que no estamos haciendo y que nos perjudican a nosotros, porque vuelvo a repetir, el dirigente tiene una obligación, que es darle trabajo a su gente. Ahora, ¿por qué no lo hacen, Mauricio, entonces? Porque creo que, bueno, que no tenemos una estrategia. Seguimos sin tener claro hacia dónde queremos ir. Seguimos sin tener claro de que dependemos de nuestras relaciones con el mundo para resolver nuestros problemas de fondo. Y que hay que salirse de la discusión que por ahí en el corto plazo nos beneficia y nos da algún tipo de apoyo popular y entrar en el tema de fondo, que es cómo logramos conciliar nuestras necesidades con los intereses del mundo. No hay otra manera. Si hoy hubiera sido usted Kirchner, digo, no le estoy proponiendo que sea presidente, pero si hubiera sido Kirchner, concretamente, ¿qué hubiese dicho en la cumbre? Hubiese tratado de tomar una agenda más a favor de los problemas de Latinoamérica. No creo que la cumbre sea un lugar donde tenemos que pedir que nos vuelvan a ayudar con el Fondo Monetario. O sea, yo hubiese tomado un lugar de liderazgo como anfitrión, de decir, estos son los problemas de Latinoamérica. Bueno, si queremos realmente resolverlos, necesitamos más comercio, pero Latinoamérica en general necesita acabar con la política de subsidios agrícolas, porque la mayoría de los países latinoamericanos tienen la potencialidad mayor en los productos agroindustriales. Entonces acabemos con esta farsa de que nos dice el mundo que quiere libre comercio, pero después esa parte no se discute, ni en Europa ni en Estados Unidos, y nos castiga enormemente a nuestros países, por supuesto. Ahora, parecería que Brasil está un poco en ese camino. Por la reunión de hoy de Brasilia, de Lula con Bush, fue un poco eso. Bueno, empecemos a hablar del tema de los subsidios y del comercio. Sin duda, con Brasil tenemos prácticamente una canasta muy similar, más allá de que ellos tienen una pata industrial mucho más desarrollada que la nuestra. El núcleo de ellos también es la agroindustria, y Brasil lo ha planteado y ha logrado un avance importante, que con Estados Unidos dicen plantear la misma agenda de problemas en la OMC en la próxima reunión. Creo que con Brasil tuvo una estrategia clara, 1 hora y media de reunión de trabajo contra 35 minutos de la nuestra, con lo cual hay que también darse cuenta de vuelta. Ahora, ¿no será, Mauricio, que Kirchner, porque evidentemente Kirchner algo sabe de política, hay que reconocer a esta altura, ¿no? Porque sacó 39% de los votos. Y lo hizo así, con esta especie de dualidad, porque él, como usted dice bien, de un lado era un anfitrión frío, ¿no? Un anfitrión medio, no demasiado cordial, pero era anfitrión y estaba reunido con Bush y bueno y demás. Y por otro lado, parte de su gente estaban liderando el tren de la anticumbre, y inclusive hay dudas de si la policía realmente actuó en serio o dejó hacer, ¿no? Entonces, esta dualidad, uno ve lo que yo llamaba la demagogia gestual. Hace demagogia con los gestos, pero después no es Chávez. Entonces, esto parece que le rinde, porque aparentemente... Pero, ¿qué es que le rinda? Yo creo que el presidente está preocupado en serio por los problemas que heredó y que hoy no se vislumbran resolver, que tienen que ver con la pobreza, la exclusión, la inseguridad. Entonces, creo que su éxito, que va a ser el nuestro, es si él logra resolver esos problemas. No si lo aplauden en el corto plazo porque él mantiene una relación tirante o distante con Estados Unidos. O sea, acá el problema de fondo es realmente lograr que la gente vuelva a creer en nuestro país, que nosotros mismos los argentinos volvamos a creer en nuestro país y volvamos a invertir acá para que haya más fábricas, más trabajo, más desarrollo, más instrumentos básicos como para derrotar la exclusión y la violencia en la cual ha devenido nuestra sociedad, con lo cual creo que no hay que confundir la foto del corto plazo con lo que va a suceder en el mediano plazo. Entonces creo que el presidente tiene que estar pensando cómo hace para resolver el cuello de botella de la inversión, que ya, por ejemplo, lo empieza a atacar con el tema de la inflación. Por la inflación podemos gritar mucho, inventar de vuelta los controles de precios que ya desde la época de Helber vienen fracasando, pero sabemos que lo que resuelve el problema de inflación fundamentalmente es que haya más oferta, y más oferta es más fábricas, que produzcan más de las cosas que necesita la gente consumir para que la competencia haga que los precios se equilibren. No por decreto o por miedo la inflación la vamos a parar. Entonces creo que
Acá hay temas de fondo que no estamos logrando resolver y la cumbre fue una vez más la demostración de esta ambivalencia, que lo que hace es, ante esta ambivalencia, que mucha gente decida ir a invertir en otro lugar y no en la Argentina. Mauricio, cambiando el tema, ¿cómo interpretas los resultados de la elección en Capital? Apareces en una nueva posición ahora. Sí, para mí fue, la verdad, primero una alegría y una satisfacción y un agradecimiento a tanta gente que creyó de vuelta en nuestras propuestas. Y esta vez creo que lo revolucionario para nosotros es que lo hemos logrado penetrar en muchos lugares donde había mucho prejuicio, ¿no? Y eso es lo que nos permite haber ganado en todos los barrios, ¿no? Eso es una cosa inédita y muy positiva. Creo que mucha gente interpretó que nosotros verdaderamente tenemos buenas intenciones y además representamos una forma distinta de hacer política, ¿no? Con propuestas concretas, en el eje de los problemas de la gente, y no de derivarnos en cosas absurdas que, como decíamos antes, no resuelven temas como tan graves como el del trabajo. Entonces creo que eso nos ha dado que es la capital, una doble responsabilidad a partir de ahora, ¿no? La primera es esta de consolidar el cambio en la forma de hacer política en la capital federal. Y la segunda es trabajar y comprometernos en serio a construir la alternativa que equilibre el sistema democrático argentino definitivamente, porque no podemos seguir dependiendo de solamente el oficialismo que se pelea, que distrae su atención en vez de resolver los problemas de la gente en internismos, en lucha de poder. Entonces creo que este rol lo vamos a llevar adelante y con mucha convicción y la verdad que con la absoluta tranquilidad y convencimiento de que vamos a convocar mucho dirigente que ya está en política hace mucho tiempo y que siente que nuestro discurso pro gestión, pro buenas relaciones con el mundo, pro buen diálogo entre los argentinos es lo que se necesita para salir adelante. Y creo que vamos a hacer una muy buena performance. Hay una pregunta casi de tipo personal que no se puede dejar de hacer a Mauricio Macri un día como hoy, ¿no? Todos hemos vivido, todos tenemos nuestros sentimientos con Diego Maradona. ¿Cómo vivió usted el papel de Maradona en la cumbre? Estuve con él ayer en el partido de rugby de los Pumas, pero no tuve tiempo a hablarle de eso. Pero él tiene esa situación, pero es una decisión personal de él, ¿no? Yo creo que él tiene un encono personal de años con Estados Unidos, que lamentablemente también refleja un poco lo que pasa en el país, ¿no? La Argentina es uno de los países que más sentimiento antinorteamericano hay, ¿no? Y bueno, yo honestamente creo que fundado más que nada en que mucha gente nos ha mentido diciendo que nuestros problemas radican en lo que hizo el mundo con nosotros. Y esa es una explicación muy compasiva con nosotros mismos. Yo creo que los problemas de Argentina han sido siempre producto de la incapacidad nuestra y no de un complot del mundo hacia nosotros. Entonces creo que hay que revertir esa sensación de que... Porque si no es como que no vamos a hacer nunca la autocrítica suficiente como para salir adelante. Así que creo que lo de Diego tiene que ver mucho con ese sentimiento general, ¿no? Claro, por eso es representativo. Es representativo. Y yo creo que casi asumió un papel de liderazgo político, diría yo, ¿no? Entonces acá la otra pregunta sería, ¿qué estamos haciendo con Diego? Porque honestamente yo lo quiero a Diego, creo que los argentinos lo queremos todo a Diego, pero no lo estamos empujando con programas de televisión y con una especie de endiosamiento que él no va a poder manejar. Lo estamos poniendo muy arriba, como si fuera un mito salvador, ¿no? Y me parece que él no va a poder representar ese papel y de alguna manera le va a hacer daño a él. Yo tengo una actitud, una visión más optimista, porque siempre se lo ha puesto en ese lugar, siempre. Y esta es la primera vez que él logra poner límite. Algunas cosas acepta ese rol y de otras no. Por ahí la primera cosa que hace fuera de su nuevo rol fue esta. Pero en general ahora está en una actitud de cuidarse más él, ¿no? De ahorrarse, no confrontar todo el día, entrar en una actitud más constructiva. Y creo que le ha hecho muy bien a él se lo ve, yo nunca lo vi tan bien como ahora y todo el mundo lo siente así, las hijas, la familia en general. Así que no, yo tengo una actitud o una visión optimista acerca de que él no va a estar participando en cualquier campo, ¿no? Porque como bien vos decís, no se puede opinar de todo y saber de todo en la vida, ¿no? Como que a veces hay cosas de decir paso, ¿no? Y de fútbol, porque también otro aspecto del agrandamiento de Maradona es que parece que podría ir a dirigir el seleccionado. Es decir, yo creo que le están ofreciendo muchas cosas, ¿no? Mucho, sí, pero ahí, bueno, ahí es más que nada porque
se percibe que hay algún problema, una falla y que él la podría resolver. Creo que él tiene todas las cualidades de liderazgo como para resolver ese tipo de problemas. Bueno, digamos que lo veo más cómodo en la selección que en la anticumbre, ¿no? Una pequeña pregunta política. Hoy Hermes viene en La Nación, da un reportaje, es uno de los grandes ganadores junto con usted, y se separa rápidamente, dice, entre Macri y Kirchner, estoy con Kirchner. ¿Cómo lo toma? Lo conozco a Wiener, lo conozco a Lischit, el intendente actual, y me cayó muy bien las 2 veces que tuve reunión con él. Me gustó porque es un hombre de gestión, ingeniero como yo, así que respeto la gestión a esta gente, pero digamos, no lo conozco a Wiener, pero algún día espero poder sentarme a hablar con él porque creo que, ante todo, yo que sueño que alguna vez tengamos algo parecido a políticas de Estado. Ya ni aspiro a un pacto de la Moncloa, me parece muy ambicioso para nuestra Argentina tan conflictiva. Así que sería bueno tener diálogo con él, así que aspiro a, en algún momento sentarme a hablar. ¿Qué razón dio Wiener para decir que está más cerca de Kirchner que de...? Hay cosas que no se pueden dudar, fue la respuesta concreta. Dijo, hay cosas sobre las que no se pueden porque dudar. acá lo tuvimos en el programa nosotros, ustedes se acuerdan, hizo una impresión casi imborrable, porque cuando empezó dijo, la Argentina es un problema que hay que resolverlo en 25 años, como diciendo que en 25 años llegaremos, no tenemos que llegar. Y si hacemos una concertación entre todos. Esas 2 palabras fueron música para mis oídos, ¿no? Sí, bueno, también para las mías. Así que creo que, bueno, por eso es importante establecer puentes, diálogo. Podemos no coincidir en algunas cosas, pero si hay respeto y focalizamos más en las coincidencias que en las diferencias, se pueden construir cosas, ¿no? Mauricio Macri, muchas gracias por esta conversación. Vamos a volver a repetir el televoto y después del corte vamos a otro tipo de polémica muy agudo que se ha producido entre el arzobispo de La Plata, Monseñor Aguer, y las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Va a estar acá el ministro Porto, por el tema de la educación sexual, otro tema que fue el segundo tema explosivo de la semana. ¿Usted cree que la Argentina debería negociar con el ALCA? Si usted considera que la Argentina debería negociar con el ALCA, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted, en cambio, cree que la Argentina no debería negociar con el ALCA, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, esta hubiera sido la polémica de la semana si no hubiéramos tenido la polémica de la cumbre y antecumbre, ¿no? Porque hace unos días estalló la polémica en La Plata, en realidad, porque Monseñor Aguer, que es el arzobispo de La Plata y va a estar acá también con nosotros, se refirió en términos muy severos, muy críticos, a los cursos de educación sexual que se realizan en las escuelas tanto bonaerenses como de la capital. En realidad no se refería mucho a ninguna en particular, porque parece que ha habido denuncias de padres de que algunos maestros de educación sexual les dicen que son maestros de iniciación sexual, porque están repartiendo preservativos a chicos de 11 años, 12 años, píldoras anticonceptivas, y esto evidentemente suscitó la crítica de Aguer y la respuesta a Aguer de Mario Porto, ministro de Educación en la provincia de Buenos Aires, que está acá con nosotros. Buenas noches, ministro. Buenas noches. Gracias por venir. No, gracias. Bueno, y este tema de educación sexual, yo estaba pensando, Aguer no niega que tiene que haber educación sexual. Ya nadie lo puede negar, que algo hay que decirle a los chicos y prepararlos, ¿no? Pero a medida que uno va interiorizándose el tema, parece que es un tema muy delicado y muy difícil, ¿no? Entonces puede haber maestros que a lo mejor estén anticipándose, porque decía Monseñor Yacuinta también, a un chico de 11 años no se le puede apresurar la maduración, ¿no? Incitándolo a cosas o mostrándole escenarios prematuros, ¿no? Sí. Digo, primera definición, yo creo que tiene que haber educación sexual en las escuelas. En la provincia de Buenos Aires es de una larga tradición esto, tanto en el ámbito de la escuela estatal como en la escuela privada. Creo que se debe permitir que las escuelas privadas lo aborden a partir de sus principios, en eso se basa la libertad de enseñanza. Creo que la escuela estatal también debe comprometerse y mucho en el tema. Nos preocupa
el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual. El embarazo adolescente se está dando cada vez más tempranamente. Creo que es una responsabilidad de la escuela informar y formar, que no es simplemente una información detallada y una descripción de las posibilidades que hay en anticoncepción, sino de unirlo con el amor y unirlo con la responsabilidad. ¿Pero es la escuela la que tiene que formar o es la familia? Todos, en conjunto y trabajando con las familias, cuando se puede. A veces la escuela es la única fuente. No siempre hay una posibilidad de trabajar con las familias. Así que bueno, en ese sentido yo estoy a favor de la educación sexual hecha con responsabilidad. En segundo sentido, estoy en total desacuerdo con hacer de un tema tan serio y tan responsable y que se debe dar gradualmente y con mucho cuidado y en forma positiva y que está vinculado ¿Pero con... están preparados los maestros? Porque me decía ayer cuando lo invité, iba a venir ahora, que inclusive entra gente que es de una comisión no sé qué, Sí, y entra a repartir... Él creo que se refirió a eso, a un caso que no fue en nuestra jurisdicción. Yo quiero aclarar en un segundo, para no profundizar más de eso, la polémica con Aguer. Hubo un título en un diario platense en donde él dice: en la escuela se promociona la corrupción sexual. Entonces yo lo que le contesté que no era verdad, que me parecía injusto hacia los docentes y hacia los jóvenes, y que si hubo una clase en donde él estuvo en desacuerdo, o una circunstancia en que estuvo en desacuerdo, era malo generalizar. Porque también me molesta cuando por casos aislados que puedan ocurrir en la iglesia, se generaliza y se la juzga en su conjunto. Ahí terminó la polémica. Monseñor Aguer me mandó una desgrabación de ese programa que él tiene, que había sido grabado unos días antes, incluso de que ocurría este episodio en La Plata. Entonces la polémica está terminada y yo lo único que defendí a los docentes bonaerenses, porque no creo que ellos promuevan la corrupción sexual. Todo lo contrario, defienden la vida y la vida sana todos los días. Ministro, la pregunta sería... Sí, perdón. no, digo, para terminar, con respecto a ese hecho puntual de La Plata, en donde unos chicos recibieron de 11 años preservativos y pastillas anticonceptivas, estoy totalmente en desacuerdo. Acompaño al ministro de Salud, que inició un sumario interno, y la escuela no es un lugar para hacer shows de educación sexual, es un lugar para que la educación sexual esté dentro de una problemática mayor que la vinculación de la adolescencia con el cuidado de la vida y con el cuidado de la salud y con una actitud responsable hacia el futuro. Esto justamente iba a preguntarle, que un hecho anecdótico no empañe la educación sexual como campaña. Exactamente. Ustedes repudian que hayan aparecido los preservativos y las pastillas anticonceptivas. Es una falta de responsabilidad muy grande. Y además creo que eran chicos muy chicos. Nosotros tenemos una materia que se llama Adolescencia y Salud, que está en lo que es el primer año del polimodal, sea en los chicos de entre 15 y 16 años. Yo creo que hay que adelantarla a octavo, 14 años, 13, 14 años. Tenemos, vuelvo a decir, en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano, en particular, una alza grande de maternidad adolescente. ¿De qué edad? ¿Recordás las cifras? No sé exactamente cifras, pero tenemos casos a partir de 13, 14 años. Puede haber casos aislados. Madres niñas más chicas hay. Claro, sí, 10 por años, supuesto. 11 años. Todo lo que ocurre en ese mundo está en la escuela. Y también muchos lo dejan en la escuela, ¿no? En el momento de... Y aparte, mire, hay un largo debate sobre este tema. Yo recuerdo que participé muy activamente en lo que fue la discusión del Cairo en el 94, y de hace 10 años el mundo lo está discutiendo, y no hay duda que si a uno le preocupa el aborto, si le preocupa la maternidad adolescente, si le preocupa el excesivo número de hijos o la poca espaciedad entre un hijo y el otro, la gran inversión hay que hacerla en la educación, ¿no? Digo, todos coincidimos en eso, porque tampoco uno puede predicar principios si después nos acompaña con políticas sociales fuertes y activas que puedan hacer que esos principios se lleven adelante, ¿no? Ahora, yo digo una cosa, ministro, mi preocupación es un poco la otra cara de la preocupación de Novarecio. ¿Están preparados los maestros para esto? Porque esto no es como enseñar geografía. No, claro. Esto es muy complicado, muy delicado. Sí. ¿Hay una preparación? ¿Hacen cursos? ¿Están preparados especialmente para eso? Están preparados, hay que
prepararlos cuando uno cambia de año. Yo creo que no debe haber solo una explicación biológica. Si la hay gente muy preparada para dar explicaciones desde la biología. Hay psicólogos. También hay que enseñar desde los valores. Digo, pues es un tema transversal, la responsabilidad familiar, el cuidado de la salud. O sea, sí, porque pareció un momento que había como un reduccionismo, era cuestión de repartir preservativos, porque a mí lo que me impresionaba en esa campaña era como decir, bueno, tener un preservativo y lo demás ya está. No, mire, doctor, pero aquí hay que decir algo que es muy claro. En educación, en muchísimos temas de educación, también hay que abordar las consecuencias éticas que tiene determinada decisión de la ciencia o de las relaciones sociales, ¿no? Y aquí también, digo, nosotros tuvimos hasta hace poco también noticia periodística el tema de las lajas, cosa atroz de esa organización que se llamaba La Familia y que organizaba a los chicos. Ahora, ese hecho con preservativo, no lo salva, también está mal. No hay que creer que el preservativo salva todo. Claro. Ahora, también creo que no darle a los chicos la posibilidad de saber cómo pueden cuidarse del SIDA, cómo pueden cuidarse de las transmisiones, cualquier otra transmisión de enfermedad sexual, o cómo poder a futuro planificar su familia. Porque aparte la maternidad adolescente o de la niñez, como decía usted, está vinculado con la mortalidad también materna, está vinculado con los trastornos psíquicos. Me parece que es un tema que tenemos que abordarlo en conjunto. Claro, y cuidando, digamos, la libertad de creencia. El peligro es que el preservativo sería como un reaseguro, ¿no es cierto? Pero el peligro es que si uno se concentra en el preservativo, parece que es la solución, que no es lo mismo, ¿no? Habría que decir como, portate bien y si no, cuidate. El preservativo está en el si no, cuidate, pero hay algo más allá del preservativo. Pasa que las relaciones sexuales existen y que sepan los jóvenes que usando preservativo evitan algunas enfermedades o muchas enfermedades de transmisión sexual, no es malo. Y que sepan las chicas que ellas a futuro pueden planificar su familia con responsabilidad y de acuerdo a sus creencias. Porque como decía, creo que usted me anticipaba, que decía Monseñor Aguer, que le parece bien la educación sexual. Aparte, las escuelas católicas de la provincia de Buenos Aires tienen una larga experiencia en esto, lo hacen muy bien. Y enseñan los métodos que ellos consideran que son los correctos de planificación familiar. Ahora, hay un montón de métodos legales en el Estado. Esos métodos legales deben ser informados de lo educativo y tienen que tener acceso gratuito los sectores que no tienen posibilidad de adquirirlos en la farmacia, en los servicios de salud. Es un tema de justicia social, no de discusión moral. Le quedó colgada una pregunta a usted, Luis, ¿no? No, más o menos lo respondí. Ahora Alejandro. No, yo tenía un comentario en realidad, que me parece que incluso el tema de la educación sexual debería ser tratado en un marco más amplio. No se trata solo de informar de enfermedades, peligros, de la gravedad de la situación, sino de abrir a los chicos a una experiencia vital de alegría, de comunicación, de encuentro y de disfrute, que es la base de la vida misma y que debe ser comprendida y alentada, porque incluso creo que hay un factor que podríamos poner en relación con el tema de la pobreza. Un país que quiere volverse un país rico y productor de riqueza tiene que poder vivir bien su sexualidad para ser un país creativo. Me parece que también habría que relacionarlo con estos temas. Y aparte porque la escuela es un lugar confiable para los chicos. En algunos casos es el único lugar de diálogo. No, también hay momentos que falla la familia, porque tampoco la familia es infalible. Hay familias que tienen problemas. A veces no hay familias. O a veces no hay. Entonces, no, casi habría que decir, a veces hay familias que funcionan bien. Claro. Entonces a mí me parece... Tanto no. Pero porque el chico... Mire, cuando se hacen bien las cosas, cuando hay un docente especializado en el tema, porque en general muchas veces estos temas no los toma el docente del curso, sino se invita a algún especialista o alguien de la comunidad que tiene prestigio en el tema. Y los chicos van preguntando y se van soltando y van saliendo los tabúes. Se resuelven problemas, no es que se crecientan problemas. Ahora, ministro, la Iglesia Católica evidentemente es muy importante en nuestro país, de hecho está en la Constitución. Los ministros de las otras iglesias, los rabinos, los pastores evangélicos, las organizaciones agnósticas, ¿son consultadas? Nosotros dialogamos en el ámbito de educación privada con todas las organizaciones que tienen escuelas, ¿no? Por supuesto que el peso de las escuelas de la Iglesia Católica es muchísimo mayor que de las otras, pero
no solo en este tema. Yo durante todo el 94 hice una consulta sobre la reforma. Ahora, ustedes, ya que tienen tanto diálogo, ¿ustedes encuentran una diferencia en la estrategia frente a los temas sexuales de la Iglesia Católica con los evangelistas, con los rabinos, o le parece que hay una especie de actitud religiosa bastante común a todos? No, hay una actitud común y con muy buenos aportes. Y yo decía que durante el 94 nosotros hicimos una consulta sobre el sistema educativo que nos llevó a las reformas que hemos empezado a hacer este año. Y la verdad que la Iglesia judía, la Iglesia evangélica participaron y mucho en temas que nosotros convocamos más temas vinculados a la organización del sistema educativo, y en todas las reuniones lo que salió como clave fue el tema de los valores. Ministro, y esto está vinculado al tema de los valores. Muchas gracias, ministro. Después del corte vamos a escuchar la perspectiva de Monseñor Aguer en este debate sobre la educación sexual, y antes de eso vamos a recordar el televoto, y después de Aguer vamos a tener nuestras conclusiones y el televoto final, que hay una cantidad de gente votando el libro que es impresionante. Entonces vamos al televoto y vamos al corte. ¿Usted cree que la Argentina debería negociar con el ALCA? Si usted considera que la Argentina debería negociar con el ALCA, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted en cambio cree que la Argentina no debería negociar con el ALCA, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, la opinión de Monseñor Aguer, que estuvo acá justo antes de empezar el programa, grabó y lo tenemos grabado, sobre los mismos temas que hablaba el ministro de Educación Oporto de la provincia de Buenos Aires, aunque evidentemente desde otra perspectiva. ¿Usted se opone a que se dicte educación sexual en los colegios y las escuelas? Le agradezco la pregunta, porque precisamente creo que a causa de las discusiones recientes se ha introducido un equívoco. De ninguna manera, yo creo que debe haber educación sexual en los colegios, solo que esta debe ser verdaderamente educación, no transmisión de información parcializada y por tanto no totalmente veraz, y distribución de anticonceptivos y preservativos. Educación supone la plasmación de una personalidad, es un proceso delicadísimo, muy noble y muy bello. Pone en juego una concepción de la persona humana, un sentido de la vida, y en el caso de la educación sexual, lo que se piensa acerca del varón y la mujer, ¿no? Más aún, yo creo que aquí lo que aparece en definitiva es la dimensión social del hombre, ¿no? Que tiene como una concentración simbólica en la función sexual. Así que se trata de algo muy grande, muy bello, muy noble. Tanto es así que nosotros en la Arquidiócesis de La Plata tenemos un programa de educación sexual, que aquí tenemos textos, una serie de 10 textos para el alumno y para el docente, y estamos instrumentando esto a partir de una formación de los docentes para que ellos puedan impartir correctamente la disciplina. Además, haciendo intervenir a los padres, porque aquí hay otro punto fundamental. Me parece que, sobre todo en los primeros ciclos, inicial, EGB 1 y 2, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, es fundamental la intervención de los padres. Si hoy día se intenta que la escuela acerque a la familia, que los padres se interesen en el proceso educativo de sus hijos, resulta fundamental que en este caso tan delicado y que modela tanto a la persona, ellos tengan algo que decir. Ahora, aquí se me ocurren dos preguntas, ¿no? Partiendo de la base de que hay que dar educación sexual y partiendo de la base de que la educación sexual es una materia de enorme importancia para la formación de la personalidad de los chicos y chicas, la pregunta es esta: ¿el gobierno tiene esta filosofía? Es decir, ¿el gobierno tiene esta filosofía de que educar para el sexo es educar para la persona, para la familia, para la sociedad, o tiene otra idea? Bueno, por lo que se ve en la práctica, pareciera que no es esa la idea que preside. Hay que ver que hay leyes, en realidad, hay leyes, una ley nacional
una ley nacional de salud sexual y procreación responsable y leyes provinciales e incluso en algunos sitios hasta ordenanzas municipales al respecto. Ahora está en gestión un proyecto de educación sexual propiamente tal, pero si vamos a la práctica de las cosas, realmente hay que decir que aquí se está imponiendo una visión parcializada de la sexualidad, ¿no? Más aún, yo creo que esto es una especie de incitación a tomar poco seriamente la realidad sexual. Ahora, esa falta de seriedad, ¿viene del nivel de los que concibieron estas leyes o de los ejecutantes? Porque yo digo, una materia tan importante, ¿hay tantos maestros en condiciones de enseñarlo? Esa es la cuestión. Además es algo que correspondería que ante todo la familia tome a su cargo, ¿no? La familia o las sociedades intermedias, quiero decir, en el ámbito de la educación privada, bueno, allí hay distintos idearios educativos que tienen que ser respetados. Me parece muy peligroso, porque tiene tintes de totalitarismo, que el Estado pretenda imponer un sentido de la vida, ¿no? Claro. Bueno, la referencia tiene que ser aquellas concepciones que son básicas en nuestra cultura. Nosotros hablamos más bien de educación para el amor. Y eso tiene su sentido muy profundo, me parece a mí, porque es lo que se soslaya precisamente en estos intentos que han dado ocasión a la discusión de los últimos días. Es como el sexo autónomo, el sexo desprendido de otro valor. Uno advierte que en realidad, si se habla de educación sexual en serio, ¿no? Ahí se trata de una formación de la personalidad. La voluntad tiene un papel muy importante, la inteligencia, las concepciones del hombre que se ponen en juego, las emociones, los sentimientos, todo eso hay que educar, ¿no? Hay algunos ejemplos interesantes que no son referidos solamente a la educación sexual, sino a la prevención de enfermedades. No sé si usted los conoce. Por ejemplo, en Uganda era incontenible el avance del SIDA, la difusión del SIDA. Los programas de las Naciones Unidas iban todos a repartir preservativos y la enfermedad seguía progresando de manera geométrica, hasta que el gobierno dijo stop y comenzó a promover una verdadera formación, incitando a los jóvenes a que aguardaran a casarse y que pensaran muy bien en elegir la compañera para toda la vida. Y allí comenzó a disminuir el contagio de la enfermedad. Y es conocido en Estados Unidos las campañas de la Iglesia Bautista que concitan la participación de muchísimos jóvenes y que tienen este lema: el verdadero amor espera. Y esto tiene que ver con bases científicas, ¿no? Hoy día las neurociencias explican que tenemos en el cerebro neuronas inhibidoras de conductas que son las que promueven el freno al impulso espontáneo del deseo para dar lugar a la razón, para dar lugar a una conducta responsable, al ejercicio de la libertad, ¿no? Y bueno, el ejercicio de la libertad no se improvisa, tiene que ser educado y respetar entonces la libertad de las familias, de las instituciones encargadas de educar. Yo pensaba que usted hablaba, la educación sexual es algo demasiado importante para dejarla en manos de los educadores sexuales. Ciertamente, y ¿sabe qué es lo que ocurre? Que ni siquiera los docentes están a cargo de esto. Los incidentes que han ocurrido recientemente tienen que ver con la presencia en el ámbito escolar de personas que proceden de estos centros de estudios de sexualidad o de cuidado de acerca de la transmisión de enfermedades sexuales, que se introducen en el aula, soslayan a los docentes, les piden que se queden afuera y son los que se encargan de hablar a los alumnos. ¿Pero esto es permitido por el Ministerio de Educación? ¿Cómo es? Bueno, de hecho, yo tengo conocimiento de algunas escuelas se hace, ¿verdad? Y bueno, son los que reparten los preservativos. Ahí aparece también otra cuestión que habría que investigar, ustedes los periodistas podrían investigar, y es qué convenios se hacen con estas instituciones, qué intereses hay detrás de todo esto, ¿no? Creo que si efectivamente se quiere hacer las cosas bien, el proyecto en gestión de una ley de educación sexual tiene que dar lugar a un amplio debate, ¿no? Los modelos sociales no pueden imponerse por una ideología hegemónica o por el poder masificador de ciertos medios, sino que tienen que dar lugar al debate, a la discusión, al diálogo, a la presencia de las distintas opciones que se dan en la sociedad. Ahora, de hecho, toda esta polémica se originó en denuncias. Yo sé que usted no puede aludirlas en forma concreta porque hubo pedido de reserva, pero hubo denuncias de que en escuelas, en fin, de la provincia, de la capital, no importa de dónde, efectivamente se distribuían
preservativos y anticonceptivos. Y lo que a mí me llamó la atención, a niños, porque el otro tema es la edad. ¿A qué edad un chico ya se le puede hablar del todo del sexo, inclusive... Hay que comenzar muy temprano, yo creo, pero con la delicadeza que corresponda, y deben hacerlo los padres, ¿eh? Y debe ser un proceso gradual. Pero a chicos de 11, 12 o 13 años no se les trata así. Se les quiere hacer hombre a los golpes, y a malos golpes, por otra parte. Hubo un equívoco también acerca de estos incidentes, porque yo me referí en mi columna de televisión a un caso que era de otra jurisdicción, no de la provincia de Buenos Aires. Después ocurrió en una escuela de La Plata que los papás, algún grupo de padres, protestó por este hecho. Quiere decir que la cosa es más difundida de lo que parece, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con una falta de control y que no se advierte, en el fondo, quiénes son los responsables de transmitir esto. Y hay quizá también, monseñor, una idea quizá como que la Iglesia está contra el sexo. Bueno, yo he dicho claramente, medio ridículo decir eso, ¿no? Si estamos contra el sexo, estaríamos en contra del matrimonio, en contra la ley de gravedad, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Se trata de, al contrario, se trata de una realidad esencial, entrañable y fundamental para la constitución de la persona, porque hoy día se sabe muy bien que la sexualidad no se reduce a lo puramente genital, como muchas veces estos planteos lo hacen creer, ¿no? Sino que toda la persona está como matizada precisamente por su condición sexual. Y hay una continuidad entre lo biológico, lo psicológico y lo espiritual también. El Papa Juan Pablo II tiene documentos magníficos y catequesis de 2 años enteros acerca del eros, del amor matrimonial y demás. Nosotros hablamos de una educación para el amor, la castidad, el matrimonio y la familia. Y ahí está todo dicho. Una pregunta final, monseñor. Esto de demandar o pedir a los novios, ¿no? O a los chicos y las chicas que esperen hasta casarse, ¿no le parece un poco utópico en nuestra época? No, utópico no. Me parece que hay ya una deformación en curso que tiene mucho que ver con conductas inducidas, ¿no? Habría que presentarles con toda claridad cuál es la realidad del hombre y la mujer y cuál es el sentido profundo de la sexualidad, y a ver si ellos realmente son capaces y creen que es lo que corresponde separar completamente la sexualidad del amor, o pueden llamar tan rápidamente amor a esa entrega de los cuerpos cuando no hay una sincera entrega de las almas con la elección de la otra persona, no para usufructuarla, sino para darse a ella. Y eso es el verdadero amor. Porque digo, esos chicos o chicas están en un medio, en un ambiente, con la publicidad, con la televisión. Pero todos tenemos que hacer lo posible para sanear un poco ese medio, ¿no? Y yo creo que a veces hay que decir las cosas por su nombre, hay que llamarlas por su nombre, decir las cosas claras, señalarlas con toda lucidez, como para que se pueda ir abriendo un camino nuevo. Yo creo que si, como tantas veces se ha dicho, existe una especie de decadencia moral en la sociedad, no solamente tenemos que dar la voz de alarma, sino tenemos que indicar cuáles son los caminos para salir de ella. Y eso es posible, y es confiar en la dignidad de la persona humana. Que es capaz de ciertas cosas que parece que no es capaz. Yo creo que es capaz, hay que ayudarla, por supuesto. Nosotros, además, en el orden cristiano tenemos otra fuente, que es la gracia de Dios. Monseñor Aguer, muchas gracias por esta conversación. Gracias a usted. Bueno, ahora nos vamos con el último pedido de televoto, nos vamos al último corte, quedan las conclusiones y el televoto. ¿Usted cree que la Argentina debería negociar con el ALCA? Si usted considera que la Argentina debería negociar con el ALCA, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted, en cambio, cree que la Argentina no debería negociar con el ALCA, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, estamos por batir el récord del televoto, así que por consejo de los expertos vamos a darlo después nuestras conclusiones para ver que haya un poquito más y a ver si pasamos la frontera. Hay muchísima gente votando. Sus conclusiones, Luis. Me parece que el programa de esta noche ha tenido un denominador común, que es un gesto muy autoritario, que es querer tapar el sol con una mano. Digamos, el tema del ALCA me parece que es querer que no hay Unión Europea, que no hay China e India creciendo, que no hay ALCA, que la Argentina es la que define en el mundo las cosas. Eso es tapar para mí el sol con una mano.
el ALCA está. Yo creo que hay que negociar. Y participo personalmente de la idea de que las cosas se negocian desde adentro, hasta dentro de los medios de comunicación. Yo desde los medios de comunicación estoy desde adentro para cambiar lo que no quiero. Claro que no hay que querer un contrato de adhesión con el ALCA. Claro que no hay que adherir a pie juntillas a lo que se quiere. Siempre y cuando sepamos que no somos el centro del universo. Y me parece que hay que hacerlo con coherencia. Porque si Bush es un asesino en un discurso, no es el que va a interceder por nosotros al Fondo Monetario Internacional, me parece. Y el otro tema es también querer tapar el sol con una mano. Hace falta educación sexual, porque creo que es el mayor autoritarismo que hay, es la ignorancia y la falta de igualdad de oportunidades. Y no dar educación sexual, no dar la oportunidad de que incluso familias que no son más familias, que son pobres, que son desarticuladas, que este modelo las ha dejado allí, es un modo de ser autoritarios. Y yo quiero sí reivindicar la tarea de los maestros, que dan de comer, que despiojan, que son contenedores sociales. Nunca se preguntó si los maestros pueden dar de comer, y están dando de comer. Y hacen con la educación sexual lo mejor que pueden desde un lugar muy digno. Así que creo que ojalá que seamos menos autoritarios, ingresemos en la discusión, demos educación sexual y de alguna manera combatamos las diferencias. Me encantó, por eso me quedé simplemente escuchando. Muchas gracias. No, yo en relación con lo del ALCA simplemente una cosita. Esta ideología anti-ALCA, ¿qué defiende? Al pueblo no, lo condena a la pobreza. Defiende la pobreza, podríamos decir. Defiende una idea del pueblo que es el pasado. Yo creo que corresponde llamar a esta posición anti-ALCA como una posición reaccionaria. Y después, en relación con el tema de la educación sexual, yo creo que todos vimos demasiadas películas acerca de cómo la Iglesia persiguió a Galileo, a Giordano Bruno, etcétera, tantos otros, como para que ahora no nos suenen familiares estas posiciones que la Iglesia toma cada vez que se abre el tema de la polémica sobre la educación sexual. Yo creo que la Iglesia tiende a oscurecer la sexualidad. Aguer habla de la decadencia moral. Yo, desde mi perspectiva, podríamos decir probablemente medio hippie, yo veo una evolución moral en todo el despliegue de sexualidad que ha habido en las últimas décadas. Yo creo que una verdadera formación sexual no fomenta la abstinencia, que es una cosa antinatural. Una verdadera formación sexual lo que hace es darle alas a una sexualidad plena, feliz y libre. También respecto a la pregunta de si los docentes están capacitados o no para hablar de educación sexual, yo creo que menos lo está para mí un sacerdote que no tiene experiencia directa del tema. Si vamos a poner, como dice Aguer, hay que llamar las cosas por su nombre. Y por último, la ausencia de educación sexual en la Argentina creo que es un factor más de retraso. Es decir, que es una forma de coartar la libre expresión de esos ciudadanos que pretendemos, por otra parte, convocar a la creatividad y a la producción. Yo creo que una sensualidad feliz es un requisito básico de un país que crece. Bueno, yo voy a dar vuelta a los temas porque así termino con el tema del ALCA, porque vamos al televoto, ¿no? Empiezo con el tema sexual. Yo les voy a contar un poco cómo era en mi época, ¿no? En mi época no se hablaba de eso. Porque en mi familia nadie habló nunca. En el colegio estábamos entre los chicos y decíamos, che, ¿cómo es? ¿Vos sabés? Y había una especie de curiosidad y cada uno daba las explicaciones más absurdas. Entonces nos educábamos unos a los otros con disparates totales, ¿no? Hasta que un día me pasó, me agarró un tío mío, que era mi padrino, mi padre había muerto casi a 2 años, y me llevó un día a caminar y me explicó todo. Y me explicó con tal nobleza, con tal sentido de las proporciones, que yo después era como un maestro en el colegio, ¿no? Porque le decía, no, mirá, no es así. Digo, así se vivía en esa época, ¿no? Y después también, hablando de cómo se vivía en esa época el tema de la sexualidad, yo tengo una teoría, bueno, lástima que no se lo dije a Aguer, pero lo hubiera escandalizado un poco, ¿no? Yo creo que la Iglesia ha sido la gran promotora de la sexualidad, porque la prohibió. Entonces, claro, si a vos te prohíben una cosa, cuando yo era chico, que había una cosa así católica muy fuerte, para llegar a tu novia, tenías que pasar por tu suegra, por tu cuñado, a llamar por teléfono clandestinamente, es decir, la conquistabas. Y eso estimulaba enormemente. Ahora, un facilismo total, perdés interés. Yo creo que, yo hice esa experiencia cuando fuimos nos casamos y nos fuimos a España a estudiar, ¿no? Y todavía estaba Franco. Entonces, uno estaba en España, que había una prohibición de todo lo que fuera sexual. Veían el tobillo de una mujer, el tobillo, y la violaban. Es decir, había un deseo sexual brutal en España.
Y te pasabas a Francia, que estaban liberados, ibas a una playa, todas las mujeres con las lolas colgando, ¿no? Y los tipos ni las miraban. Ni las miraban. Yo creo que hay veces que hoy una permisividad tal, y la mujer que ha perdido ese rol de fortaleza que hay que conquistar, y la mujer es tan agresiva como el hombre, que están debilitando mucho el sexo. Yo creo que estoy preocupado. Una buena prohibición vendría bien para ver si levantamos un poco el ánimo sexual. Y en cuanto al otro tema, ¿no? Ahora vamos a ir al televoto. Lo que preocupa es esto, lo que yo decía al principio. Cuando hay un sentimiento generalizado contra algo que sería bueno para el país, ¿qué tiene que hacer el político? Porque Kirchner podría muy bien es verdad, las estadísticas te dicen que la Argentina es el país más antinorteamericano de América Latina, ¿no? Maradona, el ídolo nacional, encabeza un tren con Chávez, llenan un estadio. Hay un clima antinorteamericano, anti-Bush. Estos muchachos de Quebracho exageraban un poco, pero existe el clima. Ahora, cuando uno tiene un clima en un país, que es un clima cuya ejecución no le conviene al país, porque al país le conviene, como decía Luis, negociar. Vamos a ver si ceden, porque ahora Lula decidió negociar, vamos a ver si negocian. Pero puede ser que negocien. De hecho, estarán haciendo uniones comerciales por todo el mundo. Entonces, lo que le conviene al país es sentarse en la mesa y negociar con el ALCA. Pero eso contradice un clima emocional que hay en la Argentina adverso a Estados Unidos total, ¿no? Entonces yo ponía el artículo de hoy en La Nación. Ahí uno puede elegir ser pedagogo o demagogo. El dirigente político puede decir, miren, yo en esto les quiero decir y tener credibilidad y explicar a la gente que conviene sentarse. Entonces, enseñar, educar al sentimiento antinorteamericano para que no produzca daños al propio país, ¿no es cierto? O puede ser demagogo, simplemente decir, ¿qué dan las encuestas? ¿Que la gente no los quiere? Empecemos a decirles de todo. Digámosle basura, como le dijo Maradona a Bush, y vayamos con la corriente. Ahora, el ir con esa corriente daña. Entonces, el gobernante tiene un dilema, ¿no? Y por eso decía yo que Kirchner va a tener que decidirse. O es demagogo, como es Chávez, o Castro, ¿no es cierto? O es pedagogo y empieza a hablar de las realidades y a enseñar. Por ahora va a una situación intermedia que yo le llamaba demagogo gestual. Hace los gestos la demagogia, pero después le paga el fondo. Esta política dual yo creo que a la larga no se sostiene. Me parece que los argentinos tenemos que empezar a mirar la realidad y pensar en nuestros intereses nacionales. ¿Qué nos conviene como país? Por eso lo decía lo de Japón. Los japoneses se aguantaron la invasión norteamericana. Sí, se aguantaron Hiroshima y Nagasaki. Recibieron a MacArthur, se callaron la boca y 20 años después desafiaban a Estados Unidos porque hicieron una política racional. Si no se hubieran ido al monte, a la guerrilla, y hoy serían Vietnam, no serían Japón. Bueno, esto más o menos lo que podemos pensar. Ya es muy tarde, perdónenme, pero también empecé tarde. Y ahora vamos a dar el televoto. El televoto que hemos tenido es bastante impresionante el número. El número es este, el que está ahí. Bueno, hubo 20.550 televotos, 20.550, y estas son las proporciones. El 77% considera que la Argentina debería negociar con el ALCA. En cambio, el 23% cree que la Argentina no debería negociar con el ALCA. Bueno, quiere decir que una proporción importante de gente también está pensando, y que lo que estalla en la pantalla y las grandes manifestaciones por ahí no son tan representativas como parecen. Vos le preguntabas recién a este muchacho de Quebracho, bueno, pero ¿cuántos votos tienen ustedes? Los grupos que se presentaron en elecciones les fue muy mal. Entonces quiere decir que hay una ciudadanía silenciosa que por ahí televota o vota, que tiene una actitud más equilibrada que aquellos que ganan los medios y vociferan. Bueno, ya es muy tarde, perdón por la hora, y nos veremos el próximo domingo.